En una fresca mañana de septiembre de 1066, los verdes campos de Yorkshire serían testigos del final de una era. Aquí, bajo el brillante cielo inglés, guerreros del otro lado del Mar del Norte se enfrentaron a los muros de escudos de Inglaterra en una batalla tan feroz, tan inesperada, que destrozó el sueño vikingo de conquista en un solo día. Esta no fue solo una batalla por tierras. Fue una colisión entre dos mundos. El ocaso de la era de los invasores nórdicos y la creciente marea de la realeza medieval. El mar estaba en calma aquel septiembre, pero el horizonte no estaba para nada vacío. De la niebla gris de la mañana surgió un bosque de velas como espectros fantasmales que ocultaban el sol. En sus proas estaban las bestias talladas de la leyenda nórdica. Dragones gruñendo, serpientes enroscadas y mascarones con cabezas de cuervo que parecían observar la costa con hambre. Esto no fue una simple incursión. Esto fue una invasión. A la cabeza de la flota estaba Harold Sigurdsson Harrada, rey de Noruega. Su estandarte, el devastador de tierras, ondeando al viento. Era un estandarte que había ondeado en los campos de batalla desde Constantinopla hasta los ríos de Rusia. Porque Harrada no era simplemente un rey. Era un guerrero forjado en el fuego. Un hombre que había luchado en las filas de la Guardia Berangiana bizantina y regresó con una fortuna en oro y una mente perfeccionada por décadas de guerra. Su aliado estaba sentado a su lado en otro barco largo. Tostig Godwinson, conde exiliado de Umbrea del Norte, hermano menor del rey Harold de Inglaterra. Los ojos de Tostig no ardían con lealtad hacia Noruega, sino con el frío fuego personal de la venganza. Expulsado por su propio pueblo, rechazado por su hermano, había encontrado en la causa de Harrada el recipiente perfecto para su odio. La flota contaba con más de 300 barcos largos, algunos dicen que cerca de 350, y transportaba quizás a 8,000 hombres, guerreros vestidos de hombre y de cuero, arqueros con haces de flechas y carroscasa que blandían la gran hacha Dne. Los remos mordían el mar al unísono. Su ritmo resonaba como un tambor de guerra sobre las olas. Entraron en el río Humber con precisión practicada, deslizándose por las arterias acuáticas de Inglaterra como si hubieran nacido allí. Los pueblos situados a lo largo de las orillas fueron incendiados. El humo se elevaba hacia el cielo, ennegreciendo el aire mientras los nórdicos avanzaban tierra adentro. Su primera prueba real llegó en Fulford Gate el 20 de septiembre. Aquí, dos ingleses, Edwin de Mercia y Morar de Umbrea del Norte, intentaron detener su avance. La batalla fue brutal y rápida. La muralla de escudos del norte absorbió el asalto inglés y luego avanzó en un contraataque que destrozó su línea. Muchos se ahogaron en los pantanos mientras huían. Otros fueron abatidos en el mismo lugar donde se encontraban. York, la joya del norte, no tuvo más remedio que rendirse. Hard Raider triunfo. El reino del norte era suyo, al menos de nombre. Exigió rehenes y suministros, con la intención de consolidar su control antes de marchar hacia el sur para reclamar la corona de Inglaterra. Pero en el cálido resplandor de la victoria, cometió un error de cálculo fatal. Creía que Harold Godwinson todavía estaba lejos al sur, atado a la costa por la amenaza de Guillermo de Normandía. La verdad era mucho más letal. Cuando la noticia llegó al rey Harold Godwinson, él no estaba en el norte. Estaba en la costa sur de Inglaterra, con los ojos fijos en las grises aguas del canal, esperando la invasión de Guillermo de Normandía. Durante semanas su ejército había permanecido listo a lo largo de la costa, un muro de escudos de carne y acero contra una flota que nunca aparecía. Entonces llegó el mensaje: el norte ardía. York había caído. El conde Edwin y el conde Morar habían sido derrotados. El estandarte de Noruega ondeaba ahora sobre la segunda ciudad de Inglaterra, y Harold Harrada, el último gran vikingo, reivindicaba el norte como suyo. Para la mayoría de los reyes, la decisión habría sido política. Enviar enviados, tiempo, prepararse lentamente. Pero Harold Godwinson no era como la mayoría de los reyes. Su sangre hervía de urgencia y su sentido del deber se agudizaba al saber que los invasores no eran desconocidos. Entre ellos se encontraba su propio hermano, Tostig, un traidor tanto a la corona como a sus parientes. Tomó su decisión al instante.
Marcharía hacia el norte y lo haría ahora. Lo que siguió fue una de las hazañas de resistencia más notables de la historia militar medieval. Harold reunió a sus carros de la casa, curtidos guerreros de tiempo completo vestidos con cota de malla, y las levas de pieles de los comarcanos. Con estandartes alzados y lanzas al hombro, emprendieron su viaje. De Londres a York hay casi 297 kilómetros. El ejército de Harold cubría. En 4 días. Avanzaron como una tormenta por el corazón de Inglaterra, durmiendo poco y comiendo durante la marcha. Las botas golpeaban los caminos de tierra desde el amanecer hasta el anochecer. La lluvia caía en sábanas frías, empapando las capas de lana. Sin embargo, la columna no aminoró el paso. Por la noche, se desplomaban junto a las hogueras del camino y se despertaban antes del amanecer para reanudar la marcha. Los mensajeros galopaban para reunir refuerzos en el camino. La gente de las aldeas observaba con asombro el paso atronador de las huestes del rey. Miles de hombres armados en formación cerrada, con el hierro de sus camisas tintineando como el retumbar de un trueno lejano. Harold Harrada, embriagado por su victoria en Fulford, creía que Harold Godwinson seguía anclado al sur, esperando a los normandos. En su mente, no había urgencia. El rey inglés no podría llegar en semanas. Pero la marcha de Harold era más rápida que el rumor mismo. Para cuando llegó la noticia al campamento vikingo de la llegada de los ingleses, la realidad ya los dominaba. En la mañana del 25 de septiembre de 1066, Harrada y sus hombres descansaban bajo el cálido sol, cerca del pueblo de Stamford Bridge. Muchos habían dejado sus armaduras en York, pensando que solo se enfrentaban a un intercambio rutinario de rehenes desde la ciudad. El aire olía a hierba de finales de verano. El río corría suavemente, y el día parecía tan tranquilo como cualquier otro en tiempos de paz. Entonces, a lo lejos, se levantó una nube de polvo, una gran mancha en el horizonte. La tierra temblaba al ritmo de botas y cascos. No era el viento. Era Harold. Los vikingos no esperaban combate ese día. El sol calentaba, la hierba estaba alta y el aire contenía la tranquila quietud de finales de septiembre. Los hombres de Harold Harrada holgazaneaban cerca del río Derwent, algunos remendando sus equipos, otros jugando a los dados, muchos sin armadura. Sus camisas, pesadas y sofocantes bajo el sol, estaban de vuelta en York con los barcos. Entonces llegó el sonido. Al principio fue un leve zumbido, un ritmo en la tierra, pero se convirtió en el inconfundible estruendo de botas y cascos. Un explorador vikingo salió corriendo del horizonte, gritando palabras que cortaban la calma como una espada. Los ingleses están aquí. El pánico se apoderó del campamento nórdico. Los guerreros se apresuraron a agarrar escudos y hachas. La voz de Harold Harrada rugía órdenes mientras los hombres corrían hacia el estrecho puente de madera que cruzaba el río. Necesitaban tiempo. Tiempo para formar filas. Tiempo para que los refuerzos regresaran de York. Un hombre les dio tiempo. Un imponente vikingo armado con una enorme hacha se situó en medio del puente. Solo, se enfrentó a la vanguardia inglesa que se aproximaba. Una y otra vez, los guerreros ingleses cargaron, y una y otra vez, su hacha se elevaba y caía, partiendo escudos y cráneos. Algunos dicen que mantuvo el puente durante casi 1 hora, y que su fuerza y coraje ganaron momentos preciosos para sus camaradas. No fue la fuerza bruta lo que puso fin a su resistencia, sino la astucia. Un soldado inglés se coló bajo el puente y clavó una lanza, derribando al solitario defensor. Con el puente despejado, el ejército de Harold cruzó en masa. La línea vikinga seguía formándose en el otro extremo. En la orilla, un mosaico de guerreros, algunos con armadura, muchos con el torso desnudo en el calor intempestivo. Pero los nórdicos eran veteranos, y su muro de escudos se alzaba como una ola de hierro. El primer choque fue como un trueno. Las lanzas se rompieron, las espadas centellearon, y los hombres forcejearon en la aglomeración, resbalando sobre la hierba resbaladiza y ensangrentada. Harrada, que se alzaba sobre la mayoría, luchó en el corazón de la línea, con su capa azul ondeando mientras aniquilaba enemigos con golpes de espada.
La batalla se prolongó durante horas bajo un sol abrasador. Entonces, en un momento que resonaría a lo largo de la historia, Harold Harrada se lanzó al frente en una carga furiosa. Una flecha inglesa se encontró con la brecha en su armadura, atravesándole la garganta. Cayó, agarrando el estandarte de los devastadores de tierras, el gran cuervo de Noruega, que descendía hacia el suelo. Harold, ofreciendo misericordia, gritó a su hermano: «Puedes recuperar tus tierras». Te perdonar. Retyrants. La respuesta de Tostig fue desafiante. La lucha continuó. Pronto, Tostig también yacía muerto, abatido en el fragor de la batalla. La línea nórdica se desmoronó. Muchos vikingos se dispersaron y huyeron hacia los barcos en Rikle, solo para ser perseguidos por jinetes ingleses. Del gran ejército que había desembarcado semanas antes, solo sobrevivió una fracción. Y esos supervivientes juraron no volver jamás a Inglaterra. La era de las invasiones vikingas había terminado. Pero la victoria de Harold Godwinson se pagó a un precio terrible. Sus hombres estaban exhaustos. Su número disminuyó. E incluso mientras los muertos eran enterrados junto al Derwent, llegó la noticia del sur. Guillermo de Normandía había desembarcado. De los 300 barcos largos que trajeron el ejército de Harrada a Inglaterra, solo se necesitaron unos 24 para llevar a los supervivientes de vuelta a Noruega. El sueño vikingo de conquistar Inglaterra murió en ese campo. Pero Harold Godwinson no tuvo tiempo para celebrar. Incluso mientras los cuerpos se enfriaban, le llegó la noticia de que Guillermo de Normandía había desembarcado en el sur. El rey volvió a dirigir su cansado ejército hacia el sur, corriendo hacia la fatídica batalla de Hastings.